Bienvenido al podcast del vendedor profesional, yo soy Carlos Sogor y hoy vamos a hablar de storytelling. Más concretamente, vamos a diferenciar entre el storytelling y el contar batallitas o anécdotas. Y es que hay muchos vendedores que piensan que storytelling es hablar durante minutos y minutos de los beneficios de su producto, de los casos de éxito que han tenido, de lo satisfechos que están sus clientes, de lo buenos que son ellos, o de lo bueno que es su servicio, o de lo buena que es su empresa. Además, han oído tantas veces el tema de la comunicación emocional con el cliente que confunden el no dar características con no dar información. Está bien hablar de beneficios en vez de características, pero también es importante para el cliente conocer cierta información, alguna información, no solamente los beneficios. Antes de seguir, quiero hacer un pequeño anuncio. Sabes que estamos en cambios en Vendedor Profesional. Pues bien, te presenté unos cuantos cambios hace unos cuantos episodios y por una serie de circunstancias pues he decidido pivotar. Y es que tenía varias ideas rondando y me he dado cuenta de que no es el momento de algunas de ellas, ¿de acuerdo? En el caso concreto, estoy hablando del plan de formación de 60 días que iba a empezar el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre. Ha habido gente que ya me ha consultado sobre él, me ha dicho que estaba interesado, pero ahora mismo creo que no es el momento, ya que estoy atendiendo muchísimas gracias a todos los que me habéis pedido consultorías y mentorías, porque la verdad es que me ha desbordado un poco el tema del mentorizaje y de la consultoría y no me gusta hacer las cosas deprisa, mal, y prefiero más dedicarle a cada cosa su tiempo, y sé que ahora mismo con el tema del plan de formación no iba a poder entregarme al 100%, ¿de acuerdo? Estoy terminando de preparar un equipo que podrá darme soporte, pero ahora mismo no podría ocuparme como a mí me gustaría el plan de formación y sabéis que para hacer mal las cosas prefiero directamente no hacerlas y, como digo, he preferido pivotar. Además, va a haber un pequeño cambio de estrategia también con la formación, porque voy a dedicarme a hacer más cursos más concretos, de temas muy, muy concretos, además cursos muy cortos de 50 a 60 minutos con una o dos clases de vídeo, con un par de plantillas o tres, algo de documentación, un examen. Además, todos estos cursos, como digo, van a durar alrededor de 50 o 60 minutos, la parte de vídeos de formación. Luego la parte que vosotros tendréis que realizar durará un poco más. Y, como digo, todos estos cursos además van a tener una certificación que la Escuela Superior de Marketing de Alicante he estado negociando con ellos y hemos creado una serie de certificaciones, así que cuando hagas uno de estos cursos que voy a ir preparando, estos cursos cortos, recibirás una certificación de vendedor especialista en pues lo que sea. El primero que estoy preparando y que de hecho espero lanzar antes del verano es el de escucha activa, ¿de acuerdo? Entonces, es una buena forma de adquirir habilidades o conocimientos concretos y rápidos y además tener una certificación de ello. Además, dentro del plan de estrategia va a haber un cambio de branding, ¿vale? Va a haber... He tenido una serie de reuniones con un equipo de branding con el que hemos estado reformulando un poco toda la imagen y las características de marca. Poco a poco os lo iré comentando. De todas formas, ya os adelanto que este podcast va a dejar de llamarse Vendedor Profesional y en breve, creo que como mucho en un par de semanas, se empezará a llamar Venta Inteligente. La idea es pues que Vendedor Profesional tenía una imagen detrás. Tú que me estás escuchando estás junto con más de 1.500 personas siguiendo cada episodio, pero más allá de esta imagen, la palabra vendedor era demasiado exclusivista, no reflejaba muy bien lo que yo quería transmitir, porque gran parte de lo que ofrezco en este podcast y en el canal de YouTube es pues ayuda a emprendedores, a empresarios, a jefes de venta. Entonces la palabra vendedor como que se quedaba un poco corta y
ya digo, según una serie de reuniones que hemos tenido con el equipo de branding, con un equipo, una consultora de branding con la que trabajo, pues hemos estado haciendo varias posibilidades y hemos decidido quedarnos con el concepto y con la idea de venta inteligente, que será el nombre con el que a partir de, ya digo, en 2-3 semanas empezará a estar toda la información, los cursos. La consultora no, la consultora seguirá llamándose Venta Científica porque es una cosa propia mía, que además me gusta que siga así, pero el resto pues se llamará Venta Inteligente y este podcast será pues el podcast de la venta inteligente, porque como digo, engloba mucho más que no solamente los vendedores, que era una palabra, vendedor profesional casi que se adscribía a un concepto muy concreto de que había que ser vendedor para aprovechar las cosas de las que se hablaba aquí. Y no es así. Bueno, no me voy a alargar más, ya os iré avisando del resto de cambios y yo os iré informando de todo. Hoy y ahora mismo ya quería volver al tema, como digo, hoy quería hablar de storytelling y quería que te dieras cuenta que el storytelling no es contar batallitas. ¿Qué pasa cuando empiezas a divagar, a contar batallitas, a ofrecer anécdotas o curiosidades o casos de éxito? Lo que pasa es que si te concentras demasiado en eso, al final lo que estás consiguiendo es hacer perder el tiempo a tu cliente. Y los clientes son muy sensibles respecto de su tiempo. Es decir, cuando algo no les interesa, son capaces de desconectar muy pronto. Tú a lo mejor no te das cuenta, normalmente sí, porque lo ves como que está pensando en otras cosas, pero hay veces que incluso puedes no darte cuenta y que el cliente se haya ido, no te esté escuchando. Y conozco muchos casos, de hecho, hace una semana se me planteaba en unos acompañamientos que estaba haciendo con un par de vendedores, me di cuenta que pecaban mucho de ese problema, es decir, pasaban mucho rato contándole los beneficios que tenía su producto, los beneficios que el cliente iba a conseguir. Además lo mezclaban con muchos casos de éxito, además contaban muchas anécdotas, desarrollaban mucho el cómo luego iba a poder ese cliente implementar ese servicio y le decían todos los porqués, los cómo, los cuándos, los dóndes. Y el problema está en que el cliente al principio ya estaba vendido. Es decir, lo que estaban haciendo era sobrevendiendo, porque querían decorarlo todo, querían hacerle el producto o el servicio tan bonito que sobrevendían. Esto de sobrevender, que es algo que cuando estás argumentando, cuando estás utilizando preguntas y respuestas o cuando estás utilizando un sondeo con preguntas abiertas y preguntas cerradas concatenadas, es bastante sencillo de darte cuenta de si lo estás haciendo o no. Es muy fácil, o por el contrario, es muy fácil cuando estás haciendo storytelling que se te vaya la mano. Se te vaya la mano, entre otras cosas, porque tú crees que a tu cliente le interesa lo mismo que a ti la información que le estás dando. Y no es así. A tu cliente le interesan cosas muy concretas. Y hay 3 cosas, y aquí es donde vamos a lo importante, hay 3 cosas que debes preguntarte antes de lanzarte a hacer storytelling y sobre todo antes de incorporar cualquier tipo de concepto, cualquier información a tu storytelling. Las 3 preguntas son las siguientes. La primera, ¿tiene relación con el uso concreto que tu cliente va a hacer del producto? Si no tiene relación con el uso concreto, no hace falta que lo digas. ¿Qué es relación con el uso concreto? Pues, por ejemplo, imagínate que tú vendes, herramientas para fontanería, ¿de acuerdo? Pero esas herramientas para fontanería te las ha comprado un albañil porque las está utilizando para montar, viviendas de nueva obra, ¿vale? De obra nueva. Es absurdo que a un fontanero le hables de lo satisfecho que está el albañil, porque no es su uso concreto. Es decir, el fontanero suele acudir cuando hay una reparación, cuando hay un problema. En cambio, el albañil o el fontanero de obra nueva suele acudir cuando ni siquiera está dada el agua, es decir, cuando no hay ninguna urgencia, cuando casi es imposible que se presente un problema.
Este es el caso concreto, ¿vale? De los acompañamientos que estaba haciendo la semana pasada. Entonces, como digo, se esforzaban en decir los satisfechos que quedaban los albañiles con un producto en concreto, ¿vale? Con una era como una especie de masa de sellado, ¿de acuerdo? Entonces se esforzaban muchísimo en decir, no, es que en todas las obras nuevas que estamos haciendo y en todas las obras nuevas que se están haciendo se está utilizando este material porque sella muy bien, empaca muy bien, corta muy bien, tal, pero se lo estaba intentando decir a un fontanero. Claro, y el fontanero lo único que le preguntó es, vale, pero ¿funciona exactamente igual de bien en superficies mojadas? En principio el vendedor le dijo, sí, la superficie está limpia y tal, en principio sí que funciona bien, pero luego se volvió a lanzar a vender todos los beneficios que iba a tener ese fontanero si resulta que cuando tenía que montar un nuevo sanitario utilizaba este tipo de sellador y no sé cuántos tal. Y yo me di cuenta que es que el fontanero estaba desconectado ya, porque el fontanero lo único que le interesaba es, vale, sí, pero yo cuando voy tengo una avería y suele haber agua y entonces lo que me interesa es que selle. Yo no voy a montar nuevos sanitarios, entonces no me importa que monte muy bien en los nuevos sanitarios porque yo no monto nuevos sanitarios. Así que si no tiene relación con el uso concreto que va a hacer de tu producto, no des esa información, porque lo único que puedes hacer es perder a tu cliente. Lo segundo es si no tiene relación concreta con su mercado o no puede ofrecerle una ventaja competitiva en dicho mercado. Es decir, volviendo al tema de los fontaneros, por ejemplo, ¿vale? Que es una cosa que estábamos hablando. Bueno, pues si resulta que, por ejemplo, imagínate que la masilla esa que hemos hablado, la masilla esa de sellado, no únicamente sirve para fontanería, sino también sirve para, yo qué sé, pegar losetas en el suelo o pegar baldosines en el baño o pegar ¿cómo se dice esto? Las baldosillas que se ponen en las paredes, lo que se dice el alicatado, ¿vale? Bueno, pues si sirve para eso sí le ofrece una ventaja competitiva porque puede utilizar un mismo producto para varias cosas y entonces no tiene que cargar varios productos, no tiene que acostumbrarse a utilizar varios productos. Pero tú imagínate que esa masilla sirve también, que no es el caso, ¿vale? Pero imagínate que esa masilla sirviese también como, yo qué sé, como cola de juntar cables de estaño, ¿vale? O que sirve también como una masilla que recubre los cables para que no transmitan la corriente. ¿Qué posibilidades hay de que un fontanero tenga que ponerse a arreglar un interruptor o arreglar algo eléctrico? Ninguna. Entonces, ¿para qué le vas a dar esa información? Si es que él no la va a aprovechar. Es más, puedes mencionarlo de pasada, puedes decir, mira, incluso si algún día se te diera el caso de que tienes que arreglar una luz de un baño o que tienes que arreglar un calefactor de un baño, lo que sea, no hace falta ni que compres cinta aislante, porque le pones sellador de y este impide que pase la electricidad. Pero ya está, no sigues. No te pones a contar anécdotas, no te pones a contar batallitas de no, porque esto tiene una capa especial que lo que hace es que la electricidad no pase a través de ella porque se ioniza. Yo qué sé, estoy diciendo barbaridades, ¿vale? No sé de electricidad, pero es que este material cuando se endurece se ioniza y impide que los electrones salgan, no sé cuál. Al fontanero le va a dar igual. Al fontanero no le va a ofrecer ningún tipo de beneficio en su mercado. No es una ventaja competitiva. Así que no vayas por ahí. Menciónalo de pasada o incluso si quieres no lo menciones. Pero no vayas por ahí. Y luego, si no tiene que ver con el contexto o las circunstancias en las que el cliente va a utilizar el producto o el servicio, pues tampoco lo digas. Es decir, imagínate, vale, espera un segundo. Olvídate de lo que he dicho, son solamente dos, porque es que estaba dándome cuenta de que esta tercera este tercer caso que te iba a contar es exactamente igual que el primero, es decir, si no lo va a usar en las mismas circunstancias, no tiene ningún sentido que le des esos beneficios y
la imagen que se me había venido a la cabeza, la idea era la misma, es decir, el que a lo mejor él no lo va a usar en un baño seco, en una obra limpia o en una obra nueva, sino que lo va a usar en un baño mojado con una pérdida de agua, con lo cual, olvídate, no sé en su momento por qué lo escribí en ese pequeño boceto, en ese pequeño guión que hago, pero vamos, dos cosas. La primera, que si no tiene relación con el uso concreto que hará el producto, no hace falta que lo digas, y la segunda, que si no le va a ofrecer una ventaja competitiva en su mercado, no se lo digas. Al principio puede que te cueste, ¿de acuerdo? Fue uno de los planes de acción que a estos dos vendedores que les hice el acompañamiento la semana pasada, fue uno de los planes de acción que les recomendé, el ser consciente, el apuntarlo y el hacerlo de forma consciente. Hay una plantilla que les pasé, que además la voy a subir. Probablemente cuando escuches este podcast no esté aún subida al blog, ¿vale? Pero en breve sí que estará subida, en 1 o 2 días sí que estará subida una plantilla que yo la llamo plantilla del check-in, check-out, que es muy parecida a lo que se hace en los hoteles, ¿de acuerdo? Es decir, antes de sentarte con un cliente o de llamarlo por teléfono o antes de entrar a una reunión en la que tienes que hablar con gente o tienes que hacer una presentación o lo que sea, antes de cualquier cosa, hay una serie de cosas que tienes que tener en cuenta y cuando acabes tienes que hacer un check-out como en los hoteles para ver si has cumplido tus objetivos, para ver qué te has dejado, para ver qué compromisos has adquirido y tal. La plantilla está, como digo, la voy a subir a la web. Si entráis en vendedorprofesional.com/descargas, ahí tendréis la plantilla, como digo, en 1 o 2 días. Pero vamos, a lo mejor hago hasta un episodio especial sobre esta plantilla porque creo que puede ser interesante. O a lo mejor os hago un vídeo para que aprendáis a usar esta plantilla. Este tipo de plantillas además son los que trabajaremos y los que os iré dando en el caso de que acudáis a alguno de mis cursos o incluso a alguno de los cursos gratuitos que también tengo idea de ir lanzando. ¿De acuerdo? Nada más, como digo, si no lo puedes hacer de forma inconsciente, lo mejor es que definas, pues eso, una serie de parámetros o patrones para hacerlo de forma consciente. Si quieres saber un poco más, te recomiendo el siguiente episodio. El siguiente episodio voy a hablar de lo que es el aprendizaje consciente, ¿de acuerdo? El cómo conseguimos aprender o cómo conseguimos incorporar hábitos, por ejemplo, los que hacemos en un plan de acción de venta científica, ¿de acuerdo? Cómo vamos incorporando hábitos y cómo nos aseguramos de que esos hábitos se integran dentro de nuestro trabajo diario. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el próximo programa.